¿Alguna duda con lo que vemos lo que vimos acá? Porque ahora vamos a ir, esto en términos generales, carga resistiva inductiva, carga resistiva. Ahora vamos a ir a ver la condición de máxima regulación, o sea, de máxima carga, de máxima caída interna. Pregunto si en estos diagramas se entendieron lo que he tratado de explicar. ¿Cómo varió la regulación? ¿Cómo varió la caída de tensión interna? Obviamente varía la regulación. Si el delta U es menor con carga resistiva, significa que la regulación también va a ser menor. ¿Alguna duda al respecto? Que en definitiva es lo mismo que tenemos acá, ¿no? Lo fui construyendo. Profe, Sí. no sé si entendí qué significa la circunferencia de centro O'. Las circunferencias son los lugares, uno es un lugar geométrico, el otro es para determinar, realmente son lugares geométricos. Esta circunferencia que ves acá y esta que ves acá es una circunferencia cuyo radio es U2. Es simplemente para poder proyectar a través de la circunferencia el valor del vector U2, a los efectos que después poder calcular la diferencia de tensión. Sí, Esta circunferencia, no la dibujé acá porque se me iba a armar despelote, pero esta circunferencia es el lugar geométrico en el cual va a ir girando, se va a ir ubicando el triángulo de caída. A ver, te lo voy a mostrar. Este triángulo, lo voy a rayar. Este triángulo de caída es este mismo triángulo. ¿Y en función a qué va a ubicarse este triángulo? Va en función del ángulo de la carga. El valor de la carga sigue siendo igual, I2 nominal. Pero a medida que cambia el ángulo, va a cambiar la ubicación del triángulo de caída. claro. ¿Por dónde? Alrededor de esta circunferencia. Porque fíjate, un extremo del triángulo está al final de U2 y el otro extremo del triángulo, o sea, de la hipotenusa del triángulo, está, perdón, dije U2 no, U2,0, al final de U2,0. Y el otro extremo de la hipotenusa del triángulo de caída está al final de U2. Entonces, esto es lo que va a ir cambiando de alguna manera. ¿Eh? Va a ir cambiando el triángulo de caída conforme vaya cambiando la posición relativa de I2 respecto a U2. ¿Y quién le da la posición relativa de I2 con respecto a U2? Φ2, el ángulo de la carga. Bien. ¿Eh? ¿Eh? Entonces, particularmente, ¿qué pasa? Pregunto yo, fíjense que acá delta U es chiquito, ¿eh? Porque las dos circunferencias se superponen. Pero ¿qué pasa? Fíjense que acá ya el ángulo es un poquito mayor y ya el delta U es mayor. Pero ¿qué sucedería si las dos circunferencias se unirían? Yo voy a rehacer ahora este, voy a dejar este como referencia. Si el ángulo es un poquitito mayor todavía, yo me voy a encontrar con lo siguiente. A ver, negro y rojo. Me voy a encontrar a lo mejor acá así. Ajá. Voy a tener el verde este. Triángulo de caída. Yo lo que quiero es esto. Este va a seguir siendo U2. U2,0. Ahora, mi triángulo de caída va a coincidir con esto. Este va a ser, lo voy a rayar para que vean el triángulo de caída.
U20 sigue siendo esto, ¿eh? Entonces, la hipotenusa va a coincidir con U20. Significa que yo voy a tener acá, voy a tener acá yo tendría, perdón, acá hay un error, ¿dónde está el papel? Para borrarlo, se me cayó, un segundito. Ahora sí. Acá voy a tener U2. ¿Eh? Fíjese que U2 está al finalizar la hipotenusa del triángulo de caída. Y voy a tener que I2, ¿dónde va a estar I2? I2 nominal. I2 va a estar acá, obviamente, va a salir del origen, pero va a ser un vector paralelo a la caída resistiva. Así que lo voy a tener por acá, I2. Este sería I2 nominal, como venimos hablando. Entonces, este ángulo va a ser uno determinado. ¿Este ángulo cómo lo llamamos? ¿Se acuerdan? Phi CC. Bien, este ángulo es phi CC. ¿Cuánto vale este ángulo? Por un lado lo llamamos phi2. Pero fíjense, I2 nominal no está en fase con la caída resistiva. Sí. Por lo tanto, phi2 es igual a phi CC. Es una situación particular de funcionamiento del transformador. Le estoy poniendo una carga cuyo ángulo de fase coincide con el ángulo de fase de cortocircuito del transformador. Y fíjense, ¿cuánto vale el delta U? Este es el delta U. Fíjense que claro, este delta U va a ser el más grande delta U que va a tener. O sea, ahí voy a tener la regulación máxima. Este sería delta U máximo, lo podemos llamar. Entonces, para esta situación, se da que la regulación del transformador va a ser la máxima regulación. ¿Cuándo? Cuando la carga, el ángulo de fase de la carga coincida con el ángulo de fase de cortocircuito del transformador. Esto creo que está en la, ahí está, en la próxima diapositiva. Fíjense que tenemos la corriente nominal, U2, U2 queda en fase con U20, ¿eh? Entonces ahí es donde tengo la máxima caída de tensión. Y esta máxima caída de tensión coincide, esta delta U coincide con lo que se denomina la tensión de cortocircuito interna de la máquina, que ya habíamos hablado. La tensión de cortocircuito, si estamos, bueno, en este caso, si estamos trabajando en por unidad, será el valor de la tensión de cortocircuito en por unidad, ¿no? O sea, igual a UCC. Podemos poner acá, igual, no me gusta cómo está esto, vamos a hacer así. Esta sería U20 acá. Y esto sería la delta U max igual a la UCC. Esta UCC es la tensión de cortocircuito la tensión que yo tengo que entregarle al transformador en un ensayo, ¿no? Es una tensión reducida que tengo que entregar al transformador estando el secundario en cortocircuito para que me haga circular la corriente nominal. ¿Eh? Entonces, la condición de máxima regulación va a estar cuando la carga, cualquier carga, tenga, entonces,
Ya acá estamos hablando para I2 nominal, pero estamos hablando, podemos hablar para una corriente cualquiera. Obviamente la regulación para una corriente menor a I2 nominal va a ser menor, pero va a ser la máxima regulación para ese estado de carga. ¿Cuándo? Cuando el ángulo de la carga coincida. Se congeló, Roberto. Sí. Vamos a llamarlo. Ahí volvió, ahí volvió. Ahí volvió, ¿eh? Ah, hola, Roberto, te había congelado, ¿eh? Sí, sí, ya lo sé, por eso paré de exponer. ¿La presentación sigue estando? Sí, ahí está. Perfecto. Fíjense que para el caso de una carga capacitiva, lo que cambió fue la corriente adelantó, está en adelanto con respecto a U2. Obviamente el triángulo ahora giró sobre el centro de su lugar geométrico, ¿eh? Y lo que hace es que se puede ver perfectamente como la U2 es mayor a U20. ¿Por qué? Porque se trata de una carga capacitiva que hace que la regulación, o sea, acá nosotros teníamos delta U eran positivas, ahora la delta U va a estar del otro lado, por lo tanto va a ser una delta U negativa y que me va a dar una regulación negativa. ¿Se acuerda el signo negativo de la expresión de regulación? Bueno, justamente se debe a esto. El triángulo está pata para arriba, como quien diría, ¿eh? La caída de tensión resistiva va a estar en fase con la corriente de la carga, y esto hace que, fíjense, en los extremos de la hipotenusa del triángulo de caída van a estar U20 y U2, donde U2 ahora es mayor que U20. Caso típico de cargas capacitivas cuya regulación es negativa. Preguntas al respecto de esto. Fíjense que ¿cómo se llama? Las líneas correspondientes, eh, las, la circunferencia correspondiente a los lugares geométricos de U2 y, y del triángulo de caídas siguen siendo la misma, lo único que se ha desplazado el centro del lugar geométrico de los triángulos de caída. Obviamente, eh, ¿por qué? Porque la U2, realmente lo que se desplazó, perdón, lo que se desplazó es la circunferencia correspondiente a U2, ¿no? El lugar geométrico de la circunferencia correspondiente a U2. ¿Por qué? Porque U2 ha aumentado. Entonces, proyecto esa circunferencia sobre U2, 0, a los efectos de superponer U2 con U20 para determinar la diferencia modular de esas dos tensiones, que me da negativa. Delta U menos que 0. Obvio, la regulación es negativa. ¿Preguntas? Bueno, entonces como la I2 es constante, y vamos variando la Φ2, la máxima diferencia entre los módulos, en este caso Φ2 es igual a Φcc. Estando la U2 0 y la U2 alineada, la diferencia es la caída de la impedancia interna, la ZE. Acuérdense, ZE es RE más JXE. Entonces, la delta U2, que va a ser igual a la U20 menos U2, va a ser la ZE
Esta. U2 menos U20 va a ser la ZE de triángulo de caída por la corriente I2, particularmente en este caso es la I2 nominal, pero se puede dar para cualquier estado de corriente, ¿no? Acá lo estamos haciendo para el caso de la nominal. Si I2 coincide con la I2 nominal, entonces ahí sí decimos que la delta U máxima es la UCC. En este caso es UCC para I2 nominal. Si hubiera sido otro estado de corriente, verdaderamente que estamos calculando, ya no es UCC, porque UCC sale del ensayo a corriente nominal. De la misma manera que habíamos dicho que la PCC sale de ese mismo ensayo a corriente nominal. Son valores fijos, valores inalterables de cada uno de los transformadores. Entonces, acá podemos sacar una conclusión. Este va a ser la máxima regulación. Para cualquier otro ángulo, ya sea capacitivo, inclusive capacitivo, parecería que no, pero para un ángulo capacitivo o cualquier otro ángulo inductivo o resistivo, las regulaciones van a ser menores. Los deltas van a ser menor que la tensión de cortocircuito, hablando siempre a corriente nominal. Entonces, para el caso, fíjense en acá, esta regulación, esta caída de tensión, por más que la U2 sea mayor que U20, no tiene nada que ver, estamos hablando de que la caída de tensión es menor que la UCC. La máxima caída de tensión la tengo entonces para I2 nominal, obviamente, que es UCC, y para el ángulo Φ2 de la carga coincidente con el ángulo de cortocircuito del transformador. Volviendo a la expresión de regulación, allá en el tiempo y la distancia, esto ya es un poquito, digamos, de la época de Roata y la época mía o anterior, esta expresión que habíamos visto anteriormente con raíz cuadrada, como era muy difícil calcular con raíz cuadrada, no existía computadora, no existían las, este, las calculadoras, quizás a lo mejor trabajamos con la regla de cálculo, pero bueno, hacer una raíz cuadrada era bastante complicado. Entonces, Roberto, sí. yo siempre usé esta con raíz cuadrada, no sé vos. ¿Sí? No, pero también se solía usar, esto ya es historia, verdaderamente. Se hacía que ¿cómo se llama? Se hacía una serie, en cuanto a a la regulación, se hacía una serie de potencias, de la cual esa serie de potencias convergía rápidamente, entonces se quedaban con los primeros términos, ¿no? Con los primeros sumandos. Fíjense en que le va a aparecer algún elemento bastante conocido. Entonces la regulación le daba igual a RE por I2 coseno de Φ2, lo voy a poner acá. Porque esto es interesante porque es algo que nosotros también lo estamos utilizando, algo más sencillo. Daba la regulación era, vamos a ponerlo al revés, vamos a poner I2 por RE por coseno de Φ2 más I2 XE seno de Φ2. Este sería el primer término, ¿no? Lo pongo entre paréntesis, término lineal, porque después viene el término cuadrático, que el término cuadrático era más un medio de XE I2 seno de Φ2 menos RE I2 coseno de Φ2 al cuadrado.
Con esto se aproximaba bastante esa raíz cuadrada. O sea, esa raíz cuadrada se reemplazaba por una serie de potencias. De esta manera no, no se utilizaba la raíz cuadrada. Y hoy en día, para nuestros cálculos, nosotros en vez de podemos calcular con suficiente aproximación, no va a ser muy exacto, pero podemos calcular la regulación con esta parte de la expresión. O sea, fíjense que me va a quedar que delta va a ser igual, saco factor común, I2 por RE coseno de Φ2 más XE seno de Φ2. Yo creo que más de uno de ustedes esta expresión la conoce. Díganme si no la conocen esa expresión. Más que nada, alguien que trabaje en instalaciones eléctricas. ¿Caída de tensión? Claro, esta es la expresión que se utiliza para el cálculo para la verificación de caída de tensión en los conductores. Y de alguna manera lo podemos utilizar también para la caída de tensión interna, o sea, de la regulación. Si trabajamos todo en por unidad, ¿no? Yo creo que Sergio le va a admitir también el cálculo, salvo que le pidamos específicamente, no, calculen con la expresión tradicional, o sea, con la raíz cuadrada, pero los valores de regulación que me va a dar con esta expresión van a ser bastante parecidos a los que vamos a obtener con el de la raíz cuadrada. ¿Ok? O sea, el de la raíz cuadrada, al igual que este que tengo acá arriba, van a ser valores mucho más exactos. Pero para a los efectos de las ejercitaciones que hacemos nosotros, con esto también va a ser bastante aproximado el cálculo. Sí, exactamente. Esa sería la expresión de caída de tensión en los conductores para la verificación de los conductores a la caída de tensión. Entonces, volviendo a lo que habíamos visto al principio, las curvas de las características externas pueden obtenerse con los ensayos de carga. Realmente son ensayos, como vamos a ver en la próxima clase, cuando empecemos con el tema de ensayo. El ensayo de carga no es un ensayo usual, es un ensayo académico. Nosotros lo hacemos en la facultad para ver el funcionamiento del transformador. Pero desde el punto de vista de ensayos, de las características propias del transformador, los ensayos en cargas no se realizan debido justamente por los errores en las mediciones, por la disponibilidad de potencia instalada para caso de transformadores de gran envergadura, de gran porte, y aparte para la disponibilidad de las cargas. Estamos hablando a lo mejor para ensayar un transformador de, qué sé yo, de 30 MVA. Hay que tener una instalación, un taller con esa potencia disponible, y hay que tener una carga que me admita esos 30 MVA, ¿no? O sea, 30.000 kVA. Entonces, no es fácil, casi diría es imposible conseguir eso, por lo menos en los talleres de fabricación de los transformadores para hacer los ensayos. Entonces, esos ensayos en carga no se realizan. Es para eso justamente que todos los cálculos se realizan partiendo del circuito equivalente. Y es lo que estuvimos haciendo ahora. Fíjense, la regulación ahora, el rendimiento antes, todo a partir del circuito equivalente correspondiente. En este caso utilizamos el circuito equivalente con la impedancia serie, con la rama serie. En el anterior, el rendimiento, necesitamos los dos, la rama serie y la rama de derivación. Entonces, esas curvas que habíamos visto anteriormente, ya estamos terminando, por lo menos este concepto. A ver si se seca rápido. Vamos a ver de dónde salen las formas de esas curvas, las formas de esas curvas de regulación que habíamos visto
Las voy a poner acá, las voy a dibujar acá para tenerlas presentes. Por lo menos una curva de regulación. ¿Eh? Una de las curvas de regulación. La vamos a dibujar. Acá tengo. Bueno, vamos a esperar que se seque un poco. Ahí está. Esto es U2 en función de I2. Se inicia en U20 y va tomando esta característica. ¿Eh? Para esto podría ser por una carga resistiva inductiva. Supongamos, por ejemplo, que llegamos acá hasta el valor de I2, 1. Este valor 1, esto es en por unidad, y esto también puede ser en por unidad, ¿no? ¿Eh? Me da esa forma. Fíjense que esa forma tiene una forma particular y lo vamos a ver directamente acá en la presentación. Partiendo, fíjense, de U20, como habíamos visto anteriormente, esto es bastante, sale, lo voy a agrandar un poquito, esta sale directamente del diagrama fasorial que habíamos visto anteriormente, no sé si lo recuerdan. Bueno, en vez de tener la raíz cuadrada acá, la mandamos como cuadrado a U20. Y me queda una suma de dos binomios al cuadrado. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es realizar los cuadrados correspondientes. Entonces me va a quedar RI2 al cuadrado más U2 coseno Φ2 al cuadrado más dos veces el producto del primero por el segundo. ¿Qué es lo que tenemos acá? RI2 cuadrado, U2 coseno Φ2 cuadrado, más dos veces REI2, U2 coseno Φ2. Más el cuadrado del segundo término, xe por I2 al cuadrado, más U2 seno Φ2 al cuadrado, más dos veces xe I2, U2 seno Φ2. Vamos a unir algunos, vamos a ir agrupando algunas cosas. Por ejemplo, ¿no? Fíjense, fíjense que acá tengo U2 y U2. Saco U2 y U2 factor común y me queda coseno U2 por coseno de Φ2 al cuadrado más seno de Φ2 al cuadrado. Entonces, U2 cuadrado, coseno cuadrado más seno cuadrado me da 1 por un lado. Por el otro lado tengo, a ver, 2 y 2 U2, o mejor dicho, dos veces U2 por I2, lo voy a sacar el factor común de R coseno Φ2 y más XE seno Φ2, que es lo que tenemos acá. Dos veces U2 y 2, factor común de R coseno Φ2 más XE seno Φ2. Y después después me quedan dos términos independientes que serían RE cuadrado más XE cuadrado, factor común y 2 al cuadrado. ¿Se entendió cómo llegué acá? Todo esto para ver digamos, en qué consiste esas curvas que estamos haciendo de característica externa. ¿Alguna duda de cómo llegué hasta acá? A ver por el chat, por lo menos, a ver si alguien me contesta. Todo bien, profe. No, ¿Todo bien, seguro? Sí, sí, está claro. Está claro, ¿no? Esto es álgebra más que nada, creo que álgebra de segundo año de la secundaria. Bueno, si reordenamos un poquito todo lo que tenemos acá, vamos a tener que, dejamos a U2, fíjense, bueno, esto quedamos que era 1, ¿no? Vamos a dejar U2 al cuadrado
más 2 veces R coseno phi 2 más XC seno phi 2 por U2 y 2. Y luego tenemos RE cuadrado más X cuadrado por I2 cuadrado. Y lo único que hacemos es pasar U2, 0 al cuadrado, al otro miembro me queda restando. Entonces, fíjense, me va a quedar todo esto en función de U2 y 2. Me queda U2 al cuadrado, cuyo coeficiente es 1, lo que se llama A igual a 1. Todo esto, fíjense que es una constante que va a depender de la carga y del transformador. ¿Cuál es la constante? Y la R equivalente, la X equivalente y el factor de potencia de la carga. Tenemos U2 y 2, que son las variables puestas en juego. Fíjense que son las variables que corresponden a la característica de regulación. U2 e I2, las variables correspondientes a característica externa. Más RE cuadrado más XE al cuadrado, lo llamo C, por I2 al cuadrado, es una de las variables, menos U cuadrado 2,0, que es otra constante que la llamo D. Entonces me va a quedar, fíjense, algo parecido a la siguiente ecuación. Me va a quedar algo parecido a A por X cuadrado más B por X por Y más C y cuadrado más D, donde X sería U2, Y sería I2. Todo el resto son A, B, C y D, son constantes de una ecuación ¿eh? que corresponde a la ecuación de una familia de elipses. Y esa familia de elipses tiene una serie de parámetros, cuyo parámetro sería el factor de potencia, o el ángulo, mejor dicho, el ángulo φ2, ya que RE y XE es constante, dado que el transformador no cambia. Esto pertenece al transformador. Lo que va a ir variando es U2 e I2, son las variables correspondientes a la característica externa. Y φ2 sería un parámetro, si lo quieren llamar coseno φ2 y seno φ2, los parámetros. A medida que van variando estos parámetros, van variando las elipses. Por eso se obtienen eh, una, eh, una serie una familia de elipses. Entonces, esta característica que dibujé yo no es ni más ni menos que una elipse. Si yo la prolongo, me va a venir acá. Y esa elipse tiene dos puntos muy característicos. Voy a prolongar esto un cachito, si me permite. O sea, esta es la zona de utilización, obvio. Esto sería I2 en por unidad. Esta elipse tiene dos puntos bien característicos. El punto 0, cuando I2 es igual a 0, ¿qué situación estoy? Estoy en la situación de vacío. I2 igual 0, vacío. Y la otra característica es cuando U2 es igual a 0, que esto sería cortocircuito. Recuerden, estas son condiciones que siempre la van a tener, le van a dar. Cuando le pregunte, ¿cuál es la condición para que haya, que una máquina esté en vacío? Que la corriente sea 0. Esa es la condición de vacío. ¿Cuál es la condición que una máquina esté en cortocircuito? Que la tensión secundaria U2 sea 0. Con eso no falla nunca. Esas son las condiciones básicas. Entonces, ¿cuánto vale este valor de corriente? Este sería ICC. En este caso, ICC va a ser igual a la U20 sobre la Z equivalente. Sería la Z equivalente, la voy a colocar acá arriba, para que lo vean bien. ICC va a ser igual a U20, la raíz de
RE al cuadrado más XE al cuadrado. Esa es la corriente para cual, obviamente no hay que llegar a esta corriente. Si se llega es por muy poco tiempo. Está en una zona de trabajo donde la máquina empieza a sufrir. Acá ya, si se mantiene en este estado, la máquina térmica y digamos, dinámicamente se destruye. Pero digamos, hasta acá un poquito más de I2 igual a 1 puede funcionar tranquilamente la máquina. Entonces, esta característica la hemos deducido, o sea, hemos verificado que se trata de una elipse o una familia de elipses conforme al parámetro que se le dé a Φ2. Fíjense que si Φ2 es igual a Φcc, las tensiones U20 y U2 están alineadas y la diferencia es proporcional a I2. Ahí vamos a tener, en el caso de que sea I2 nominal, que esté circulando I2 nominal, vamos a tener que la diferencia entre esas dos tensiones va a ser la tensión de cortocircuito, como vimos anteriormente en los diagramas fasoriales. Transformadores de gran potencia, esto ya lo dije, lo digo ahora y lo volveremos a repetir, la resistencia equivalente es mucho, mucho menor a XE, por lo tanto, llegado. No, hasta la última gráfica, ya estaba terminando. Bueno, La última. de gran potencia, como decía, acá creo que no llegaron a escuchar, la RE es mucho menor que la XE, lo hemos dicho, lo digo ahora y lo seguiremos diciendo en nuestras explicaciones, pero en sistema de potencia, por ejemplo, es usual eliminarlo directamente de la RE. Me parece, Robert, que no estás compartiendo, ¿eh? Bien, 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 bien. Sí, es verdad. Ahí está. Como le decía, en los transformadores de gran potencia la red es tan pequeña, mucho menor que XE, entonces se suele despreciar para determinar la U2. En ese caso, la familia de elipse se transformaría en una familia de rectas. Muy usual en sistemas de potencia para linealizar características y trabajar en forma mucho más sencilla. A ver. Y bueno, quien dice que ya hemos terminado, le pediría si hay algún punto que haya quedado, digamos, ahí remanente sin entender, que me lo hagan saber. Si quieren alguna explicación o alguna duda, los escucho. Inclusive tengo el chat abierto también, así que ustedes dirán. ¿Alguna pregunta? Sergio, ¿se escucha, no? ¿O se me fue la conexión? Se escucha, se escucha. Bueno, otra vez hemos terminado bastante justo. Profe, Estamos bien. Sí, decime. cuando explicó de dónde surge la curva de la regulación, que explicó que era por elipses, Sí, eso lo acá. explicó porque había dicho que nosotros no es normal que usemos el ensayo de cortocircuito por, por las razones que había dado antes. O sea, No, o sea, esto es una explicación teórica de por qué la característica externa toma esta forma. Estas formas son elipses. ¿eh? El tema es que estas elipses están acotadas en cuanto al funcionamiento del transformador. Llega hasta el valor de I2 igual al valor de la corriente nominal. Pero esta elipse sigue más adelante y bueno, como lo indiqué anteriormente, esta elipse, si nosotros seguimos aumentando la corriente, va a llegar a un punto que es el punto de cortocircuito, pero sigue a través de la característica externa que es la elipse. Y tenemos dos puntos bien característicos, el de vacío y el de cortocircuito.
El de vacío cuando la corriente es cero, y el de cortocircuito cuando la tensión secundaria es cero. Obviamente no hay que llegar a estos puntos. Podrá llegar momentáneamente en el caso de un cortocircuito, que es inevitable, pero bueno, tiene que saltar las protecciones anteriormente para que la máquina no se destruya térmica y dinámicamente. ¿Cuánto vale este punto cortocircuito? Y sencillo, U2, la corriente de cortocircuitos va a ser U20 sobre la raíz de Z equivalente. Acuérdense en que U2 vale 0. U2. La ICC no, la ICC es U20 sobre la raíz de Z equivalente. Simplemente era para que vean que a partir del diagrama fasorial hemos obtenido las características externas desde el punto de vista teórico y hemos verificado la forma de las curvas correspondientes de las características externas, que llegamos a la conclusión que son una familia de elipses, cuyo parámetro es el ángulo φ2. Las variables siguen siendo U2 e I2, típico de una característica externa de una máquina tipo transformador. No sé si te respondí la pregunta, quien haya sido. Sí, la duda que me queda es lo de los ensayos. No me acuerdo qué ensayo dijo que no es que se hacía normalmente. Digo que No, el ensayo que no se hace normalmente es el ensayo en carga. La próxima clase, te aseguro, está bien. lo vamos a ver muy, muy detenidamente eso. El ensayo en carga, a ver, Sergio, Pablo y yo lo hacemos en la facultad con los transformadores chicos para que vean justamente las características externas, vean el funcionamiento de la máquina. Pero normalmente no se hacen para las unidades, para ninguna unidad, realmente no se hace ni para transformadores chicos. Es un ensayo meramente académico, el ensayo en carga, meramente académico. ¿De acuerdo? Sí, listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? El chat no me dice nada. Me figuran 39 personas, así que ya se fueron yendo. No, todo Gente, claro, profe. bueno, Todo muy bien, bien. Auxilio. Parte teoría. Agradezco la devolución. Buenas noches. Espero que tengan muy buenas noches, que Buena semana. descansen y que tengan una muy buena semana. Buenas noches. Igualmente. Hasta luego. Chao, buenas Chao, noches. gente. Chao, buenas noches. Pablito, un abrazo. Sergio, un abrazo. Chao, profe, Un gracias. abrazo, Tovarich. Chao, gente. Chao, Pedro.